Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Estamos continuando con una serie de mensajes que se llama Ama y Vive, y esta sería la cuarta parte. Y estamos tratando de poder considerar lo que el Señor le escribió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. No solamente los halagos, sino en particular el versículo 4, donde hay una exhortación, donde hay algo que ellos han perdido, que es su primer amor. Y eso está en la palabra de Dios, y está para que nosotros lo tengamos en cuenta, para que no nos pase lo mismo, que perdamos nuestro primer amor, que ya la iglesia pierda su amor. Y entonces estamos considerando esto para poder tener bases sólidas, fuertes, en nosotros particularmente respecto al amor. Y uno de los puntos o uno de los elementos que hoy vamos a considerar en esta serie de mensajes de Ama y Vive, hoy deseo que podamos pensar cómo poner en práctica el amor. ¿Cómo se pone en práctica el amor? ¿Cómo yo puedo demostrar en la iglesia el amor? ¿Cómo puedo demostrar a mi hermano el amor? ¿Cómo puedo demostrar en mi casa el amor? ¿Cómo puedo demostrar al prójimo o al que está necesitando a Cristo el amor de Cristo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y una cosa es estudiar el amor de Dios y otra cosa es ponerlo en práctica. Son dos cosas diferentes. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces, no sé si ven, como me pasa a mí, videos de comida saludable. Y uno se pone a ver todos esos videos de comida saludable y de cereales y de avena mientras se come un sándwich de milanesa. Y entonces es muy lindo lo que vemos, pero no lo ponemos en práctica. Y lo que nosotros tenemos que hacer acá, y lo que las Escrituras nos ponen por delante, es que los discípulos, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo y el cristianismo bíblico histórico primitivo ponían en práctica el amor. No solamente hablaban del amor, sino que manifestaban el amor. El Señor Jesús lo dejó establecido al caminar en este mundo y andar entre pecadores, y al acercarse a las personas que muchos se querían alejar. O al decirle a uno que era despreciado: ven y sígueme, para que sea parte de sus 12 discípulos. Tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo, como los demás apóstoles también que nos han dejado cartas, epístolas escritas, ellos nos dicen y enseñan a los creyentes lo mismo que Cristo enseñaba sobre el amor. Exhortaban también, como acá Pablo, a sus lectores a que practicaran este amor. Modelaban el amor del Señor, les advertían de no amar al mundo presente más que a Cristo y oraban por los cristianos que los seguían para que se amaran unos a otros con este amor. Todo eso está inundada la palabra de Dios del amor del Señor. No solamente del amor de un Dios generoso, bueno hacia su pueblo, sino del amor de Dios hacia un mundo pecador, que Dios se acerca para que se puedan reconciliar con Él. Eso es parte del amor del Señor. Pero ¿cómo vivimos nosotros ese amor?
Porque cuando el Señor nos salva, pareciera que ahora nosotros ya no tenemos nada que ver con el mundo. Y es verdad, no tenemos nada que ver con el mundo. Pero el mundo necesita ese Cristo que salva. El mundo necesita conocer verdaderamente el amor del Señor. El mundo necesita conocer verdaderamente el Evangelio de Cristo. Y eso está manifestado en la vida de nuestro Señor al vivir y al andar en amor. Entonces, si queremos ser llenos... Hay un Fiat Uno negro que está tapando la entrada. No sé. Perdón, hermanos. Dicen que hay un Fiat Uno negro que está tapando un garage. No sé si es de acá. Ahí está. Bien. Lo perdonamos porque es de Puerto Madryn. Entonces, siguiendo, mis hermanos, si queremos ser llenos del amor del Señor, debemos comenzar donde todo comienza. ¿Dónde todo comienza? Si yo quiero ser lleno del amor del Señor. Bueno, Pablo acá nos da algunas pistas. Miremos el texto nuevamente, ahí de Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos ser llenos del amor de Dios, esto comienza con las rodillas dobladas, comienza en oración, comienza donde la palabra de Dios nos dice que debe comenzar, porque si queremos conocer el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento y ser llenos de toda la plenitud de Dios, el Señor nos invita a que tomemos una actitud reverente y humilde ante eso que necesitamos, de doblar nuestras rodillas ante Dios y pedirle a Él. Casi siempre cuando en todas las iglesias hay reunión de oración, no sé si pasa, pero yo no recuerdo, y en los tiempos de oración, la verdad, no recuerdo, y tal vez lo hubo, muy pocas veces escuché que digan, hermanos, vamos a orar y doblar nuestras rodillas para que el Señor nos dé más amor. Siempre oramos por peticiones, siempre oramos por necesidades, siempre oramos por países perseguidos, nos postramos, doblamos rodillas, clamamos, pero no oramos tanto para que el Señor nos dé amor. Señor, que podamos ser miembros de iglesia, personas salvadas por la gracia tuya y llenanos del amor de Cristo. Llenanos de tu amor. Necesitamos más de tu amor. Y acá la palabra de Dios nos está diciendo que esto lo tenemos que hacer. Tenemos que pedir para que seamos llenos del amor de Dios. Tenemos que pedir para que podamos estar viviendo en el amor de Dios. No puede haber un resurgimiento del amor sin perseverar en oración. Acudir a la fuente de amor que es Cristo, en quien, como dice Pablo, ahí, miren ahí cerquita en Efesios capítulo 2, versículo 22. Estoy leyendo a propósito la carta a los Efesios y a lo que Pablo habla del amor, a la carta de Éfeso, porque Apocalipsis 2 es un reclamo a la iglesia de Éfeso, a esta carta que Pablo les escribió, a esta iglesia que Pablo les escribió esta carta. Miren lo que dice ahí Efesios 2:22. También vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que acudir a Dios en oración. Tenemos que acudir a Dios porque necesitamos crecer en ese conocimiento de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y así poder crecer. Y de esa manera poder crecer. Tenemos que ser fieles a lo que Dios también nos pide en su palabra. Y el gran problema es que no seguimos orando y no perseveramos en la oración. No perseveramos en la oración. Si tuviéramos que escribir en un papel acá y depositarlo ahí donde está la ofrenda para que después los leamos, sin nombre, ¿cuántas horas pasamos en oración en el día? ¿Cuántas horas pasás vos en oración en el día? Que lo puedas anotar y escribir. 10 minutos, 1 hora, media hora. ¿Cuánto? ¿Todo el tiempo? Y eso es algo que nosotros necesitamos crecer. Es en la oración porque necesitamos crecer en el amor del Señor como hijos de Dios.
Necesitamos enfrentar este mundo caído, hermanos, con el amor del Señor. Si no, de otra forma no vamos a poder. Necesitamos amar a personas que son pecadoras, que estamos criando. Necesitamos amor, si no, no vamos a poder. Necesitamos amor para tratar con ese familiar inconverso. Necesitamos amor para tratar con ese compañero de trabajo fastidioso. Si no tenemos el amor del Señor, va a ser muy difícil. Necesitamos ser llenos del amor. Y es por esto que acá tenemos este gran ejemplo de Pablo, donde él nos invita a orar. Oró para que sus hermanos crecieran en el conocimiento del amor de Dios por ellos, en el conocimiento del sacrificio del amor de Cristo en la cruz y por el amor entre ellos y el resto de la gente. Miren ahí lo que dice en el versículo 14 que leíamos. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Todavía no habla nada del amor, pero está diciendo, tienen que doblar las rodillas, tienen que orar para ser fortalecidos. Si querés crecer en la fe, si querés estar firme en la fe, fuerte en la fe, lo primero que tenés que hacer es humillarte y orar. Doblar las rodillas es humillarte delante de alguien que es mucho más grande que vos. Es una posición de reverencia. Es reconocer que hay alguien superior y que lo necesitas. Lo necesitas. Por más que el amor de Cristo excede a todo conocimiento, tenemos que buscar comprenderlo. El amor de Dios es muy grande, es insondable, pero la palabra de Dios nos invita a que le conozcamos, a que le investiguemos, a que busquemos en la palabra de Dios, como dice Proverbios, como esas piedras preciosas que busca un minero, que cava, para poder hallar la gema más preciosa y que sea de edificación para mi vida. Necesitamos conocer a Dios. La gran verdad que debemos recordar una y otra vez es esto, mis hermanos. Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero y dio su vida en la cruz por nosotros. Tenemos que reconocer eso que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si hay un amor que sale de mí, es porque Él me amó primero. Porque Él me buscó cuando yo no le buscaba. Porque Él me rescató cuando yo estaba perdido. Cuando Él me sacó del pozo, cuando yo estaba muerto y no podía salir. Y es Él, es su voluntad, su gran amor con que nos amó. Y es el primero que inicia esta relación de amor. Entonces, es una tarea que vale la pena el orar con diligencia para entender el amor de Cristo nuestro Salvador. ¿Cómo me gustaría, hermanos, ser alguien como Jesús? Y uno dice, ¿podemos llegar a ser? Claro, es un ejemplo a seguir. Hay testimonios de hombres de Dios, algunos que ya han partido, que algunos hermanos cristianos fieles los han visto y han dicho, creo que Jesús debería ser así. Imagínense que digan eso de nosotros. Ser como Jesús. Reflejar el amor de Cristo. Reflejar la compasión que tuvo el Señor, pero sobre todas las cosas, reflejar a Dios mismo. Como lo comunica ahí también el apóstol Pablo con estas palabras tan profundas, hablando del amor de Cristo. Noten que ahí dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Noten que ahí hay un arraigo de algo que nosotros no podemos hacer. Tiene que ser algo que viene de afuera, que nos instala y que a su vez tenemos que seguir creciendo. De manera que Cristo more por la fe.
Todo lo que yo soy, lo que puedo llegar a ser, es Cristo que está obrando en mí. Es Cristo que está en mi interior. Y es lo que nosotros ahora debemos crecer. Y esto va creciendo y dice que tenemos que ser fortalecidos con poder, pero a su vez dice que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados ¿en dónde? En amor. En amor. Arraigados como una planta, como una raíz que se agarra y es difícil de sacar en medio de la tempestad. Y cimentados con un cimiento fuerte, pero tiene que ser en ese amor de Cristo, en ese amor de Cristo. Los cristianos tendríamos que ser los que mayor dan el ejemplo del amor a este mundo. Porque el amor de Cristo que el mundo no conoce ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, no se nos dio una pequeña porción del amor de Cristo. Se nos derramó como un tanque que se vuelca hacia algo. Eso fue derramado en nuestros corazones, el amor del Señor. ¿Y cómo luchamos con esa falta de amor? ¿Cómo luchamos? Un misionero llamado Charles Studd, de los años 1850, él escribía, siendo joven, sintió el llamado a las misiones para ir a China. Y junto con 5 jóvenes más, se fue primero a la India y después a África. Pero él estaba en un lugar de comodidad, pero dejó la comodidad para ir a los lugares más necesitados para que escuchen el Evangelio. Y entendió la verdad del amor de Cristo y su sacrificio. Cuando él dijo lo siguiente, en el libro de su biografía, él dice una frase que a mí me impactó y se la cito. Él dice: si Jesucristo es Dios y murió por mí, no hay ningún sacrificio tan grande que yo no pueda hacer por Él. Él entendió esto y dejó todas sus comodidades para servir a gente que no conocía y llevarles el Evangelio de Cristo. Llevarles el amor del Señor por medio del Evangelio, de su palabra. Es que el Señor, hermanos, no nos llama a vivir una vida cómoda. Nos llama a movernos, a darnos vuelta a la cama. Nos llama a que nosotros, a hacer una vida sacrificada, donde nos tendríamos que vaciar del amor que Él nos da. Porque fue eso lo que hizo Jesús. ¿O no nos amó tanto que Él mismo se despojó? Se vació. Nosotros debemos hacer lo mismo. Pero ¿cómo empieza? Orando. Dame de ese amor, Señor, lo necesito. El autor John Stott escribió en uno de sus libros hablando del amor de Cristo y dice así, miren: la cruz es el fuego ardiente donde la llama de nuestro amor se enciende. La cruz es el fuego ardiente donde la llama de nuestro amor se enciende. Cuando te veas falto de amor, acudí a la cruz. Cuando te veas falto de amor, anda al Evangelio de la cruz. Acudí ahí porque hay suficiente catarata de amor para que te sigas abasteciendo. Mientras más entendamos el sacrificio del amor de Cristo en la cruz del Calvario, mayor será nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo. De hecho, la Biblia dice, ¿no? Amados, ahí en 1 de Juan, cuando dice en el capítulo 4, versículo 11, bueno, 1 de Juan 4, 11 y el versículo 19, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esta es la gran clave del cristiano: amar como Cristo amó. Amar como Cristo amó. Otro autor, Martin Lloyd-Jones, escribió respecto al texto de Efesios 3:19.
Miren lo que dice 3:19, que lo leímos ahí. Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Fíjense que lo que nos está invitando es introducirnos a conocer el amor de Dios. Estudien el amor de Dios. Crezcan en el conocimiento del amor de Dios. Sepan cómo Él ama y cómo Él amó a este mundo caído. Estúdienlo y practíquenlo. Y Pablo les está invitando esto a los efesios. Si ustedes tienen que crecer en algo, es en conocer el amor de Dios. ¿Y qué cosa, no? 30 años después, vuelve el Señor, que se pasea por la iglesia y les dice: has perdido tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Perdieron esto que Pablo les estaba diciendo. Que se zambullan en el conocimiento de Dios. Dice este autor Martin Lloyd-Jones sobre este texto: el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Nunca debemos caer en el error de imaginar que porque somos cristianos, entonces sabemos todo sobre el amor de Dios. La mayoría de nosotros somos como niños chapoteando a la orilla de un océano. Abismo profundo en este amor de Dios del cual no sabemos nada. Sigue diciendo, el apóstol ora para que los efesios y nosotros también con ellos podamos penetrar lo profundo y descubrir aquello que nunca imaginamos. Ese es el versículo 19. Sumergirnos para conocer el amor del Señor. Tendría que ser nuestra tarea diaria, nuestra oración y tarea diaria. Señor, enséñame a amar. Y cuando abra tu palabra, muéstrame cómo nos has amado. Cada mañana levantarnos y nuestra primera oración que sea: Señor, la verdad es que todavía no puedo entender cómo me amaste, me llamaste y manifestás tu amor a un pecador como yo, miserable. Yo, hermanos, todavía no lo puedo creer eso. No lo puedo creer. Cómo el Señor me amó. ¿Qué tenía de bueno? Nada. ¿Osar alguno decir que tiene algo de bueno para agradar al Señor? Lo tendríamos que tildar de mentiroso. No tenemos nada bueno. Nada bueno para el Señor. Y Él, sin embargo, nos rescató y nos amó. Y ahora nos pone en un lugar donde nos dice: tenés que seguir aprendiendo de mi amor, porque sos como esos niños que están a la orilla del mar y se ponen un pocito y se meten ahí en vez de disfrutar del océano. Necesitamos conocer el amor de Dios. Martin Lloyd-Jones escribió un libro que se llama Las inescrutables grandezas de Cristo o riquezas de Cristo. Y yo de ahí saqué una frase respecto a esto que me ayudó mucho. Miren, dice: el hombre que conoce el amor de Cristo puede hacer más en una hora que lo que un hombre ocupado puede hacer en un siglo. Entendamos que el motivo principal es lo primero. Y ese motivo debe ser siempre el amor de Cristo. Puedo ser un excelente predicador, puedo ser un excelente maestro, puedo ser un excelente evangelista, puedo tener muchos años de iglesia. Si no tenés amor, no sos nada. Nada. Pablo lo dijo, 1 Corintios 13, ¿no? Si no tengo amor, nada soy. Necesitamos el amor de Cristo. Por eso es precioso cantar del amor de Cristo. A mí particularmente me gustan mucho los himnos por su contenido. No se sientan presionados los músicos, no quiero presionarlos, pero hay himnos preciosos que hablan del amor de Cristo. Hoy cantamos una canción preciosa del amor de Cristo, pero también hay letras preciosas. Miren, déjenme concluir solo con una reflexión final para que pensemos. Hay un himno que se llama Oh, qué amor incomparable. Solo le comparto unas estrofas, porque yo después lo había puesto cuando pensaba en esto y me lo puse a cantar, pero dice así:
Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no lo adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron. ¡Oh, qué inmerecido don! Cual gran río de lo alto, sin cesar, su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y amor. Es una estrofa de un himno nomás. Pero miren cuánto del amor de Dios no solamente podemos cantar, sino también en la Escritura leer. El libro de las poesías, de los salmos, proverbios, cantares, está lleno del amor de Dios. Pero también lo vemos en la vida de nuestro Señor. Y cantar es una gran ayuda para reforzar nuestra vida de oración. La canción que cantamos hoy, gracias Señor por las pruebas, por el fuego y el dolor, una persona que no conoce a Cristo no la podría cantar jamás, porque nunca agradecerías por las pruebas y el fuego y el dolor, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿por qué si lo hacemos? Porque sabemos que el que está con nosotros es mucho mayor que esas pruebas, fuego y dolor. Y que eso nos viene a nosotros para pulirnos, para que nuestra fe sea fortalecida y para que no olvidemos el gran amor con que nos amó Cristo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Si Él se dio todo por nosotros, ¿cómo no nos va a hacer pasar una circunstancia temporal? Nos demostró el gran amor en la cruz. ¿Cómo no nos va a hacer pasar un momento que solo es un tiempo, que solo es un pinchazo, un aguijón? El gran amor de Cristo, como también leía el hermano Johnny en los Salmos, y el Salmo 59, 16 dice: cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable. El amor de Dios es, hablando de caños de agua que no encontramos, es un grifo que abrimos y fluye, fluye, fluye y nunca se acaba. Nunca se acaba. Es el amor de Dios inagotable. Cuando estemos fastidiosos, cuando estemos enojados por algo, recordemos del amor de Cristo. Es un buen antídoto para tratar con todos nuestros pecados. Recordemos del amor del Señor. Es bueno seguir el modelo de oración de Pablo cuando los invita a orar a los creyentes de Tesalónica. Déjenme terminar con este texto. Miren, 1 Tesalonicenses 3:12. Vayan rápido ahí, por favor. 1 Tesalonicenses 3:12. A modo de paréntesis, hermanos, la iglesia de Tesalónica es una excelente iglesia, excelente iglesia, ejemplo de iglesia. Pero Pablo, miren lo que les dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ellos tenían ese primer amor y ellos lo estaban manifestando, claro que sí. Pero Pablo le dice: no se queden que son una iglesia amorosa y que están llenos. Sigan orando para que el amor de Dios se siga manifestando. ¿Por qué? Porque es una fuente inagotable. ¿Qué nos sirve decir, yo tengo el amor de Cristo y me quedo ahí? A mí me gusta pensar que yo soy una persona que necesita demostrar más el amor de Cristo. Porque si me quedo solo con eso, con los hermanos que por ahí dicen, qué bueno que sos, vos sos muy amoroso. No, hermanos, tal vez es una píldora venenosa que me puedo tragar y conformarme y decir, y ya empiezo a bajar, y bueno, ya tienen tanto amor estos hermanos, los voy a dejar. Son unos desagradecidos. No, necesito más el amor del Señor. Y que podamos pensar que necesitamos más del amor del Señor para poder ponerlo en práctica, no solamente, como dice Pablo acá, entre nosotros, con otros, para que nosotros podamos
demostrar y mostrar a Cristo, para que Cristo también sea manifestado en nosotros. Y miren lo que Pablo dice ahí en Tesalonicenses, pero en el 4:10, en el capítulo 4, versículo 10. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hermanos, esto no se trata solo de tener amor. Nosotros tenemos que rebosar de amor. Tenemos que ser las personas más amorosas y mostrar el amor de Cristo, no el amor de las canciones románticas o el amor del mundo, que el mundo no sabe lo que canta ni lo que dice. Cuando hablan del amor, nunca se sabe lo que expresan en las canciones. Si está pidiendo amor, si le falta amor o si dejó de amar a alguien. Acá en la palabra de Dios tenemos el amor de Dios manifestado a la humanidad. Y necesitamos aprender. El estar centrados en nosotros mismos es una batalla y demanda que confesemos y que oremos constantemente. Amar es entregarse a otro. Amar es dejar tu comodidad para ir a servir a otros. Amar es ir a visitar a alguien cuando tenés ganas de dormir la siesta. Amar es estar acompañando a alguien, a un hermano en la fe, en algo, en alguna circunstancia, cuando no tenés ganas de hacerlo. Pero le demostrás que estás ahí porque lo amás y porque es tu hermano en la fe. Y es una batalla interior con lo que yo quiero hacer, lo que mi carne quiere hacer y con lo que Dios me dice que tengo que hacer. Por eso tenemos que orar para crecer en el amor. En la reunión de oración, nosotros, o cuando oramos, martes, miércoles, juntamos a algunos hermanos, tendríamos que orar para que crezcamos más en amor, que crezcamos más y abundemos más en amor. Y también orar para amar más a Cristo y a los perdidos que sufren en este mundo. Tenemos que orar para amar al Señor, que es la fuente del amor. Porque si seguimos el hilo de esta enseñanza, el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es lo primero. Pero ahí después se desprende todo lo demás. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Demostrar ese amor, crecer en ese amor. Y que podamos orar como Pablo le dijo a los tesalonicenses en el versículo 12 del capítulo 3 de la primera carta: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Lo que Pablo estaba diciéndoles: hermanos, todo comienza en la oración. ¿Querés amar más? Empezá a orar más por esto. Y si crees que no necesitas orar por el amor de Dios, porque ya estás lleno del amor de Dios, no estás haciendo caso a lo que la Escritura te dice que tenés que orar, porque tenés que ser lleno del amor de Dios. Y estás pecando de pretencioso, de orgulloso. Necesitamos conocer más de ese océano insondable del amor de Dios y crecer en el amor de Dios. Y mis hermanos, no solamente eso, sino también ser ejemplos. Pablo dice: así como nosotros lo hacemos. Tenemos que ser ejemplo. Vamos a hablar del ejemplo, de cómo somos ejemplos del amor de Cristo. Pero ahora, mis hermanos, que nosotros podamos pedirle a Dios que nos enseñe a amar. Y en primer lugar, que eso se demuestre entre nosotros. Y que lo podamos demostrar al mundo después, al mundo perdido, al mundo pecador, aquel que no nos queremos acercar porque es una persona que el mundo despreció. También necesitan el mismo amor que Cristo nos dio a nosotros, porque no somos menos que ellos. Yo le decía a un hermano que estaba en la cárcel: no es que vos sos una peor persona que yo. El tema es que a mí no me encerraron. Tan pecador soy yo como sos vos.
necesitamos la gracia del Señor, necesitamos el amor del Señor. Y eso ha sido derramado en nosotros. Entonces, si fue derramado como cristianos en nuestras vidas, demostremos el amor. Y luchemos por eso, hermanos, luchemos para que podamos crecer. Oremos. Padre, te damos gracias por tu infinito amor demostrado a este mundo. Te damos gracias, Señor, porque es por medio de tu Hijo Jesús que derramaste tu amor sobre nuestras humanidades, nuestra humanidad perdida, caída, pecadora. Te damos gracias, Señor, porque nos miraste cuando no teníamos nada. Te acercaste cuando estábamos sucios. Nos tomaste de la mano cuando en nuestra mano ya no había pulso, estábamos muertos. Y nos trajiste a la vida, nos abriste los ojos, nos vestiste de ropas nuevas y nos acompañas. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a demostrar tu amor entre nosotros, en nuestras casas, con nuestros hijos, familiares, amigos. Necesitamos, Señor, crecer en esto. Que podamos ser una iglesia que refleje tu amor y que constantemente esté yendo a la fuente del amor inagotable, que es la cruz de nuestro amado Salvador. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por esta iglesia. Gracias por los hermanos en todas partes del mundo donde hoy se han reunido a alabar y exaltar tu nombre porque cantan las verdades de tu amor, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.